Dentro de lo que respecta al control interno, ¿verdad? Hay una serie de características que se deben de respetar, ¿verdad? Controlar es estar viendo que las cosas estén bien en pocas palabras, pero obviamente para que esto se pueda aplicar, en uno de los párrafos que leímos en el tema de control interno, ¿se recuerdan? Había una pequeña parte que decía que también el auditor debe de conocer las normas, ¿verdad? O sea, debe de conocer normas generales de cómo es que se deben aplicar esos procedimientos. Con base a esto, vamos a seguir, entonces, en este caso, analizando otro poquito lo que es la NIC 1, ¿verdad? Creo que la NIC 1 es bastante amplia, ¿verdad? Y solo hemos visto algunos detalles, ¿verdad? De la misma. Al terminar de analizar la NIC 1, pues vamos a, en este caso, analizar la 2, la NIC 2, ¿verdad? Que es el tema de inventarios. ¿De acuerdo, Sara? Bueno, entonces tenemos acá todas las partidas de ingreso-gasto, ¿va? Reconocidas como periodos incluirán el resultado del mismo. Bueno, vamos a ubicarnos primero. No sé si nosotros ya visualizamos, ¿verdad? Este tema, ¿verdad? Algunas cuentas. Creo que la parte de arriba ya la habíamos leído, ¿verdad? El- los párrafos que a mi parecer no hemos leído son básicamente estos. No puedo yo subrayar lamentablemente acá en el PDF. Voy a ver de qué forma puedo subrayar esto para que quede ahí determinado de que estos ya los estuvimos recitando, ¿verdad? Acá tenemos la información a revelar en el estado de resultados o en las notas, dice acá. En el párrafo 86 nos dice, por ejemplo, dice que cuando las partidas de ingreso y gasto sean materiales o tengan importancia relativa, su naturaleza o importe se revelará por separado. Entre las circunstancias que darían lugar a revelaciones separadas de partidas de ingresos y gastos están las siguientes: rebaja del valor de los inventarios hasta su valor neto realizable o de los elementos propiedades, planta y equipo hasta su importe recuperable, así como la revisión de tales rebajes, la reestructuración de las actividades de la entidad, así como la reversión y cualquier provisión dotada para hacer frente a los costos de la misma. En el primer párrafo, el inciso A, alguna cuenta, a ver, ¿cómo se llaman esas cuentas que están representando básicamente restarle valor a los bienes? ¿Cómo se llaman esas cuentas? Pregunto. ¿Cuáles son esas cuentas que le restan valor a los activos? Depreciaciones. Depreciaciones. Muy bien, Pedro. Ahí está. ¿Y las depreciaciones, se reflejan en el estado de resultados? ¿Sí o no? Muy bien. Sí. Así es. Gracias, Pedro. Solo eso quería escuchar. Solo Pedro es el que está empapado del tema, jóvenes, y ustedes deberíamos de saberlo por conceptos generales, ¿verdad? Pues, bueno, no se preocupen, tampoco es conta, pues, pero sí tiene mucho que ver, porque entonces dice que la rebaja del valor de los inventarios. Recordemos de que cuando usted hace su inventario, usted registra los vehículos, registra mobiliario y equipo, incluso a veces registra inmuebles, incluso los edificios también se deprecian, ¿verdad? Todos estos registros básicamente van de la mano para entonces delucidar o dar fe de lo que en el primer párrafo nos está hablando, al menos en el inciso A. Estamos aquí solo más o menos hablando respecto de algunos párrafos. Léame, Jorgito, el inciso B, C y D, por favor, lo que está ahí en azul, por favor. Ah, bueno. Una reestructuración de las actividades de la entidad, así como la reversión de cualquier previsión dotada para hacer frente a los costos de la misma. C. Enajenaciones o disposiciones por otras vías de partidas de propiedades, planta y equipo. D. Enajenaciones o disposiciones por otras vías de inversiones. Correcto. Bueno, vamos a seguir leyendo acá abajo. Lea, por favor, Jorge. Gracias. E. Operaciones discontinuadas. F. Cancelaciones de pagos por litigios. Y G. Otras reversiones de provisiones. Gracias. Bueno, dentro de los términos que ustedes tuvieron que haber investigado, ¿alguno de ustedes me averiguó qué es un litigio? ¿Alguien ahí que me haya averiguado qué es un litigio? Estos son interesantes términos que nosotros debemos de
de básicamente averiguar, ¿verdad? Esa es la razón por la que yo les puse a hacer un glosario, ¿verdad? Tenía un Profe, propósito. Sí, dígame. lo que a mí me pareció que es como un conflicto o entre dos personas. Un litigio, conflicto entre dos personas. Bueno, vamos a... Ajá, enfrentamiento o una disputa. Así. Ok, vamos, voy a averiguar yo acá para que podamos extendernos un poquito, porque hasta hay palabritas que también yo, quizás las he escuchado, pero como a veces uno las deja de ver. En auditoría, un litigio es un proceso judicial, una discusión legal que está regida por las normas y condiciones que se deben respetar frente a un órgano judicial superior. Gracias, Jorge. Ahí está. ¿Ustedes han escuchado la cuenta provisiones para cuentas incobrables? ¿Han escuchado esa cuenta? Provisiones para cuentas incobrables, ¿sí? Ok, mire, pues esta cuenta se da por la misma razón. La mayoría de las empresas, recordemos de que manejan el crédito, o sea, brindan sus artículos, se los llevan, los artículos se los llevan, y al llevárselos, pues obviamente están pendientes de pago. Mucha gente a veces se atrasa con sus pagos, simple y sencillamente ya no van a ir a pagar, e incluso pasan los años. Naturalmente, en realidad, estas deudas tienen una vigencia de 10 años, asumiendo de que ahorita, al día de hoy, año 2022, yo pienso que no es así, pero Pedro llega y va a ir a retirar su artículo en Electra o en alguno de esos lugares, se lo lleva, pero por alguna razón se quedó sin trabajo y luego se acomodó y ya no fue a pagar, ¿verdad? Pasaron 1, 2, 3, 4 y pasaron 10 años. Pasados los 10 años, esa deuda ya básicamente se le da de baja como irrecuperable contablemente hablando. Ahí es donde entra en vigor la cuenta famosa provisiones para cuentas incobrables, ¿verdad? ¿Para qué son estas provisiones? La misma palabra lo indica, provisionar, es decir, mantener un efectivo para que de esta manera, luego de haber determinado de que realmente el crédito no se puede recuperar, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a tener que echar mano de esta plata para poder sufragar este dinero que básicamente ya se perdió. Entonces, también este tipo de cuestiones se hacen reflejar dentro de dentro de lo que corresponde como gastos de la empresa. A la larga es una pérdida, es un gasto, ¿sí? Cuando, por ejemplo, la cuenta se vuelve incobrable, ¿verdad? La persona ya no paga por alguna razón. ¿De acuerdo, Jorge? Entonces, para eso existen las provisiones para cuentas incobrables. Y entonces acá los pagos por litigios es por cuando, por ejemplo, la persona no pagó, pasaron por lo regular lo que hacen las casas de crédito, o las empresas que brindan crédito al vender sus artículos, ¿verdad? Es que un despacho de abogados enfocados a la cobranza viene y habla con, por ejemplo, Electra, mira cuántas cuentas tenés, tengo tantas, por ejemplo, tengo una cuenta de Jorge Cantón, él nos debe 17,000 quetzales, ya no nos pagó en los últimos 6 años o 5 años. Ah, bueno, entonces viene esta casa de crédito y compra la deuda, asumiendo de que fuese, por ejemplo, 17,000, incluyendo capital más intereses, para los 17,000. Entonces viene, en este caso, la casa de créditos conformada por un bufete de abogados, compra la deuda por lo menos con el costo del 50%, es decir, que si pero del capital, por ejemplo, si del capital fuese 10,000, esta casa de crédito solo va a pagar 5,000 por la deuda, ¿verdad? Eso sí, la casa de crédito se va a encargar de buscar al cliente, de llamarle, e incluso llevarlo a proceso judicial. ¿Saben ustedes que por deuda hay proceso judicial? Cuando la gente no paga, ¿verdad? No exactamente de que exista cárcel, pero sí hay un proceso penal que se puede seguir, es decir, que lo pueden citar ante el juez y decirle, mire, fíjese que fulano de tal, eso sí, tiene que ir un abogado, tiene que llevar las evidencias de que el cliente se le avisó y que el cliente no quiso pagar, ¿verdad? Todo tiene que estar por escrito, incluso los horarios en el que se le llamó al cliente y el cliente se hizo el loco, todo eso se tiene que dilucidar. Les digo yo esto porque yo trabajé para un banco, ¿verdad? Entonces las cosas así son. Profe, Sí, dígame. por lo que yo escuché, sí ya hay cárcel para los que no pagan. No, hasta ahorita no. Sí hay cárcel, cuando, por ejemplo, viene una persona, saca un crédito y está utilizando el DPI de otra persona. O, por ejemplo, viene y, porque se le puede ahí básicamente tomar como estafa. Ahí sí hay cárcel. Incluso, sí podría haber cárcel cuando, por ejemplo, la persona eh,
básicamente solicitar un préstamo y solicita préstamo en otra entidad y en otra entidad, en una infinidad de entidades y que por alguna razón esta persona ya no pagó, también podría haber, tal vez también podría haber incluso pena de cárcel porque se le podría determinar como estafa. Bueno, este hace como que quiere el crédito, pero a la larga no paga, ¿va? Entonces, tal vez por un par de créditos o un crédito no, pero si hay múltiples casos en la cual la persona está involucrada, pues probablemente ahí sí, porque entonces hay el abogado o los que van a acusar le tienen de dónde. Hay cárcel incluso cuando, por ejemplo, viene una persona y se compromete a pagar y dice, miren, yo le voy a pagar. Ah, bueno, solo firmen nosotros cheques perfechados. ¿Saben qué son los cheques perfechados? Un cheque prefechado es un cheque común, corriente, pero la diferencia es de que el cliente viene, bueno, yo le voy a pagar, voy a abonar a la deuda 2,000 quetzales para la fecha 4 de marzo o 23 de marzo, ¿sí? 23, llega el 23 de marzo y no llega a pagar el cliente, o perdón, el cheque se cobra en el banco y no hay fondos, también puede ir a la cárcel. ¿Saben ustedes eso? Usted sabe que cuando usted, por alguna razón, yo le digo que le vaya a pasar, pues yo pienso que acá todos son responsables, pero si usted en algún futuro piensa sacar algún crédito en alguna entidad o comprar algún bien y por alguna razón se atrasa, e incluso los llevan a proceso judicial y estando en proceso judicial, bueno, no tiene dinero, no importa, entonces fírmenos por favor estos cheques prefechados, entendiendo de que usted se va a comprometer en que en tal mes usted nos va a pagar. ¿Qué pasa si llega esa fecha y no tiene fondos en su cuenta? Lástima. Ahí sí lo pueden llevar preso. ¿Por qué? Porque lo pueden tomar por estafa. También. Entonces, por eso usted tiene que tener cuidado de no firmar cheques prefechados si usted se viera en estos escenarios en el futuro, ¿verdad? Porque entonces ahí sí tienen cómo acusarle, ¿verdad? También ahí lo pueden tomar como estafa. Ahí sí podría haber cárcel, pero por lo regular, cuando ya la cuenta es irrecuperable, pasan 10 años. Luego de los 10 años, es cierto que ya no se le cobra, pero siempre aparece su nombre manchado ahí. Manchado, 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 manchado. Y ya no les brindan ningún crédito, ¿verdad? Entonces, cuando hablo de litigios, hablan de este tipo de altercados. Cuando ya se lleva a proceso judicial, básicamente el crédito que se le brindó a la persona, va, se cita a fulano de tal y pues el juez lo cita para que de alguna manera pueda mismo comprometerse, ¿verdad? Pero no es que exactamente exista cárcel. Sin embargo, en el peor de los casos, de los escenarios que les acabo de comentar, ahí sí podría existir cárcel, ¿verdad? Vuelvo y les digo, les comento porque yo trabajé para un banco, entonces la situación es así dentro de los mismos. Bueno, sigamos pues. Esto no. Vamos a leer acá el 90, por favor, el párrafo 90, Elisa, por favor, si fuera tan mal, léame solo el párrafo 90. Las partidas de gasto se presentarán con la clasificación pertinente a fin de poner de manifiesto los componentes relativos al desempeño financiero que pueden ser diferentes en cuanto a su frecuencia, potencial de pérdidas o ganancias y capacidad de predicción. Esta información se podrá suministrar en cualquiera de las formas alternativas descritas a continuación. Bueno, dice que con la subclasificación pertinente. Bueno, ya las vamos a estar nosotros viendo. Léame por favor acá, Evelyn. El 91, por favor. La primera forma se denomina método de la naturaleza de los gastos. Los gastos se agruparán en el estado de resultados de acuerdo con su naturaleza. Por ejemplo, depreciación, compras de materiales, costos de transporte, beneficios a los empleados y costos de publicidad. Y no se redistribuirán atendiendo a las diferentes funciones que se desarrollan en el seno de la entidad. Este método resulta simple de aplicar, puesto que no es necesario distribuir los gastos en la operación entre las diferentes funciones que lleva a cabo la entidad. Un ejemplo de clasificación utilizando el método de la naturaleza de los gastos es el siguiente. Ok, básicamente nos está hablando de que cada cuenta está seccionada. Aquí quizá lo que está subrayado es lo que más resalta de todo el párrafo. Depreciación, compras de materiales, costos de transporte, beneficios a los empleados y costos de publicidad. Cuando hablamos de beneficios a los empleados, hablamos de sueldos y salarios, ¿verdad? Nosotros así reconocemos el pago que le realizamos a los empleados
Cuando se efectúa un gasto dentro de la empresa esto ya es irrecuperable, es un gasto generado, una plata que no se va a recuperar. Entonces, por ende, en este estado financiero, pues vamos a apreciar los gastos de los cuales les he hablado una y otra vez, ¿verdad? Recordemos de que acá, por ejemplo, están los ingresos ordinarios de operación, que son las ventas, ¿verdad? Por otros ingresos que podríamos nosotros acá dilucidar. Por ejemplo, alquileres cobrados podría ser otro ingreso. Recordemos de que existen los alquileres cobrados. Está la variación de los inventarios de productos terminados en curso, perdón. Por lo regular, en este estado, nosotros podemos visualizar algunas cuentas, ¿verdad? No, hay una infinidad de cuentas. Para una manufacturera. Una manufacturera, recordemos de que utiliza costos de producción, utiliza mano de obra, por ejemplo, una maquila, por ejemplo, la industria del zapato, por ejemplo, la industria en la cual fabrican muebles, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay una infinidad de cosas que se tienen que contemplar y se tienen que agrupar. Por ejemplo, acá está la famosa cuenta de la que siempre le he hablado, consumo de materias primas y materiales secundarios. La palabra consumo, o sea, está indicando de que los mismos ya se utilizaron. Pues ya es un gasto generado. Gastos por beneficios a los empleados, sueldos y salarios, gastos por depreciación y amortización, lo que les dije hace un momento, que también ese valor que se le va restando al activo, recordemos de que un carro vale 20,000, vale 100,000 ahorita, pero el otro año ya va a valer, ¿qué les digo yo? 90,000, ¿verdad? El siguiente año va a valer 80,000 y el siguiente contablemente lo vamos depreciando, año con año, ¿sí? Hasta que su saldo llega a cero y se le da de baja. Incluso puede quedar funcional el objeto. Cuando queda funcional el objeto, por lo que regular el propietario hace es volverlo a revender en otro lado, ¿verdad? Entendiendo el hecho de que probablemente ya el saldo, pero el valor del bien ya llegó a un saldo cero, ¿sí? Ya no vale nada contablemente, pero el don lo puede vender, el propietario lo puede vender a otra persona si es que está funcional todavía el aparato y pues eso ya también se acredita como una ganancia dentro de la empresa. O sea que básicamente es un esquema bastante básico, rudimentario, bastante sencillo, ¿verdad? No es algo tan fuera de lo común ni tampoco la gran cosa, ¿verdad? Es básicamente lo que ustedes han estado practicando en estos últimos 2 años. Ya en su momento lo han hecho y lo van a seguir viendo con profesor César, ¿verdad? Obviamente apegado a las cuentas que por lo regular se utilizan en Guatemala. Acá en el artículo 92, léamelo, Pedrito, por favor. La segunda forma se denomina método de la función de los gastos o método del costo de las ventas y consiste en clasificar los gastos de acuerdo con su función como parte del costo de las ventas o, por ejemplo, de los gastos de las actividades de distribución o administración. Siguiendo este método, la entidad revelará al menos su costo de ventas con independencia de los otros gastos. Este tipo de presentación puede suministrar a los usuarios una información más relevante que la ofrecida presentando los gastos por naturaleza, pero hay que tener en cuenta que la distribución de los gastos por función puede resultar arbitraria e implicar la realización de juicios subjetivos. Un ejemplo de clasificación que utiliza el método de gastos por función es el siguiente. Gracias. Bueno, ahorita estudiamos básicamente los gastos ejercidos en depreciaciones, en compras de materiales y transporte e incluso salarios. Me atrevo a decirle que regularmente el estado financiero que ustedes practican más o han practicado últimamente es este. El de abajo, a la larga es lo mismo, pero tal vez tiene otras cuentas que podríamos nosotros acá básicamente agregar. Están los ingresos ordinarios de operación, costos de ventas. Tenemos el margen bruto y otros ingresos, costos de distribución, gastos de administración y otros gastos y la ganancia, ¿verdad? Bueno, creo que esta parte ya no mucho, la recuerdo, de la venta total usted le va a restar los costos, el costo de ventas, ¿verdad? Para poder tener el costo, la ganancia neta, si mal no recuerdo, ¿verdad? Pero la idea es de que un estado de resultados comienza desde la cuenta de ventas, ¿verdad? Y le va a restar básicamente a la cuenta de ventas el costo. O sea, cuando hablamos de costo de ventas, hablamos de, por ejemplo, todo lo que conllevó para que fuese posible la elaboración del producto terminado, ¿verdad? La elaboración del producto terminado. Esto se le podría denominar costo de ventas. En esencia es un poquito
Sería un poco más fácil que yo tuviese acá un ejercicio o un ejemplo en donde realmente tenemos los datos y yo entre ahí con ustedes haga las restas, puedo tomarle foto a mi libro de práctica supervisada, pero no es para el caso. Únicamente le damos acá la referencia para que usted tenga al menos una idea de cómo el esquema puede estar representado. Entonces vamos a seguir acá leyendo la información. Léamelo, por favor, ahí. Vamos a ver. Jessica, léame el 93, por favor, Jessica. Vamos, Jessica. Las entidades que clasifiquen sus gastos por función revelarán información adicional sobre la naturaleza de tales gastos que incluirán al menos el importante de los gastos por depreciación y amortización, el gasto por beneficios a los empleados. Ok, básicamente se tiene que revelar información adicional sobre la naturaleza de tales gastos, ¿verdad? Cuando hay gastos por función. Por lo regular, toda empresa practica el estado de resultados convencional, ustedes saben muy bien, como lo que acabamos de ver, tenemos los gastos reflejados, y lógico, por ejemplo, si estamos hablando de que se pagaron sueldos y salarios, ¿cuál es ese libro que refleja sueldos y salarios, que refleja información adicional? La planilla de sueldos. La planilla de sueldos, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere este párrafo. Que dice que gasten sus gastos por función, pues por lo regular todo es por función, todo lo tenemos ahí conforme a los gastos, sueldos y salarios, está englobando básicamente una gran cantidad de prestaciones o en este caso remuneraciones que están representando el pago de los salarios a una gran cantidad de empleados. Entonces, la información adicional a revelar, por ejemplo, está contenida en el libro de bancos, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos el saldo real del valor de los bancos. Esto lo vamos ya a dilucidar, por ejemplo, en una conciliación bancaria. En una conciliación bancaria, nuestra tarea es hacer los ajustes, consolidar los saldos y por ende saber realmente el valor real de lo que tenemos en nuestra cuenta bancaria o asimismo en la cuenta de libros. Ambas cosas tienen que estar tienen que estar a nivel, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si los cheques no han sido cobrados, pues obviamente hacer el ajuste, determinar la diferencia que básicamente refleje el valor de los cheques que no han sido cobrados todavía y básicamente todo está en orden, ¿verdad? Esto, por ejemplo, podría ser información adicional de la cuenta de bancos en un balance de comprobación, ¿verdad? Donde vamos a incluir activos y pasivos. Esto ya es otro balance, no aplica acá. Pero básicamente tiene la misma idea, ¿verdad? Los otros libros adicionales reflejan información adicional por ciertas partidas o ciertos rubros. Vamos en el 94. A ver, ya casi finalizamos. Yo creo que ya finalizamos, jóvenes. Coloquemos ahí tarea, por favor. Tarea. Les voy a comentar. Hacer una comparativa. Hacer una comparativa del esquema general que indica la NIC 1 sobre el estado de resultados, con un estado de resultados con valores numéricos. Disculpe, profe, después de NIC 1, ¿qué dijo? Ajá. Con un estado de resultados con valores numéricos. Bueno, en esencia, ¿qué es lo que yo quiero, jovencitos? No es algo no es algo fuera del otro mundo. No es nada fuera del otro mundo, no se asuste. Va a tener que imprimirme esta página, en otras palabras, o va a recortarla, ¿verdad?
recortamos, ¿sí? La va a imprimir, no la va a copiar a mano, ¿sí? La recortamos. Y lo mismo vamos a hacer con la foto de un estado de resultados que usted tenga en su libro. Me explico. Va a imprimir esto, va a imprimir lo que está en el libro, o lo va a fotocopiar y usted lo va a recortar. Va a buscar la manera de que ambos queden reflejados dentro del cuaderno, o hagan una hoja oficio, ¿verdad? Aunque doble y luego se doble todo, ¿verdad? Y me va a emitir una opinión abajo, es decir, me va a colocar ahí, podemos, por ejemplo, podemos comparar de que realmente el esquema que nos determina la NIC 1 es comparable con las cuentas que nosotros reflejamos en el estado de resultados. ¿Cuál es ese estado de resultados? Ahí está su libro de práctica supervisada. Voy a traer. Ahorita les voy a indicar el estado de resultados, incluso la página, posiblemente sea el mismo libro que usted tenga. Para que Nosotros no... no usamos libro, profe. ¿Perdón? No tiene Nosotros libro, no ¿ah? usamos libro. Ah, bueno, les voy a mandar las fotos entonces. Vamos a ver. Entonces, balance general. Les voy a mandar, eso no es problema. Déjenme verificar acá. Vamos a ver. Aquí está. Ahorita les voy a mandar la información. ¿Sí? Como ya el tiempo está terminando, se los voy a mandar ahorita. Dice, por ejemplo, arriba, almacén la fortuna, estado de resultados, practicado tal fecha. Un estado de resultados jóvenes, por lo regular, se practica el 31 de diciembre básicamente de año con año, ¿verdad? Es básicamente un cierre el que se está realizando, ¿verdad? Y básicamente ahí tenemos las ventas, luego los gastos, ¿verdad? Que se produjeron en las ventas, ¿verdad? Puede que sea un poquito distinto a lo que usted está verificando acá. Recordemos de que esta es una norma general, se aplica en todos los países, entonces va a variar alguna que otra forma de representar las cosas, pero no significa que sea distinto, es lo mismo. Lo que yo quiero que entienda es que usted compare ambas cosas. Me explico, usted se dé la chance de ver, sí, pues así está la situación. Quizá usted lo vea ver distinto acá, porque aquí sí hay datos, ¿verdad? Hay bastantes datos, en la empresa se manejaron bastantes gastos, entonces, todo está dilucidado ahí, pero caemos siempre en lo mismo, ¿verdad? Gasto es gasto, ¿sí? Entonces, me va y le voy a sacar la foto, se la voy a escanear en PDF para que le sea más fácil, ¿verdad? Y me hace un análisis, ¿verdad? De que se están reflejando dichos gastos, un análisis de al menos unas 5 líneas. Ustedes no me van a colocar ahí solo una frase, ¿verdad? Porque ya ustedes ya están en otro nivel, unas 5, 7, 8, 10 líneas, por lo menos ahí tienen teoría en la NIC 1. Con base en lo que ustedes logren entender, emitan una opinión profesional, ¿sí? Ahorita les voy a mandar yo el documento y eso es lo que ustedes van a hacer, ¿verdad? Ya se ubicaron, está en el párrafo 90, ¿verdad? Del 90 para abajo, ahí está el esquema. Bueno, 90, 91 y 92. ¿Alguna duda? Bueno, esta comparativa va a quedar como tarea. Ahorita les mando el estado de resultados para que lo puedan visualizar. Muchas gracias por su fina y amable atención, jóvenes, y que Dios les bendiga. Nos seguimos bien. Nos vemos. Feliz tarde. Ya, profe. Igualmente, feliz día. Bendiciones.